vamos a investigar otro nuevo video, la tumba de Moisés. ¿Dónde fue enterrado Moisés? ¿Quién fue Moisés? La historia no habla de Moisés. ¿Por qué no habla de Moisés? ¿Por qué lo tienen en secreto su vida? ¿Quién fue Moisés en verdad? ¿Qué está ocultando la ciencia de Moisés? ¿Por qué no se encuentra la tumba de Moisés? ¿Dónde está enterrado Moisés? Muy buenos días, ahora estamos con otro nuevo video. Vamos a hablar sobre la tumba de Moisés. Pero para hablar de la tumba de Moisés, vamos primero a hablar de Ron Wyatt. ¿Quién era Ron Wyatt? Pues Ron Wyatt era un arqueólogo. En sí, Ron Wyatt no era un arqueólogo, sino fue un enfermero, anestesista y arqueólogo que afirmó haber descubierto las evidencias arqueológicas de algunas historias bíblicas. Veremos pues que Ron Wyatt era descendiente de la tribu de Judá, era un judío, pero cuando Ron Wyatt se interesó en una fotografía de un sitio, de un lugar arqueológico en Drupinar, en la revista Life de Magazine, el descubrimiento del sitio fue formado por una estructura con forma de barco. Estamos hablando de el monte Ararat de el Arca de Noé. Ron Wyatt fue un arqueólogo que ha descubierto muchos descubrimientos. Hablamos de la historia bíblica como el Arca de Noé. Tenemos también las anclas de piedra usadas por el Arca de Noé, son parte de sus descubrimientos. Tenemos también los restos de Sodoma y Gomorra, descubriendo las piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. También está la Torre de Babel. También cubrió el Mar Rojo, donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo ubicado en el Golfo de Agapa, cruce del Mar Rojo, que en verdad menciona que no fue ahí en el Mar Rojo donde los israelitas cruzaron. Tenemos también el monte Sinaí en Arabia Saudita, donde Moisés recibió las tablas en el monte Sinaí. La roca también del monte Oreb, donde manó agua, donde Moisés golpeó la roca para que saliera agua y poder saciar al pueblo judío. Esos son partes de otros descubrimientos muy importantes también, como está también el Arca de la Alianza, el lugar de la crucifixión de Jesús también, el templo de Salomón. Todos estos son muestras muy importantes, tan importantes del descubrimiento de Ron Wyatt, que no lo hizo solo, sino que lo hizo con otros también arqueólogos, entre ellos ya vamos a estar mencionando también algunos, ¿ya? Pero veamos el video de cómo los descubrimientos de Ron Wyatt fueron tan importantes en la historia bíblica. ¿Dónde fue enterrado Moisés? Los primeros cristianos identificaron al monte Nebo con la tradición de Moisés. ¿Dónde fue enterrado Moisés? No sabemos exactamente. Tampoco los escritores bíblicos. Entonces Moisés, el siervo del Señor, murió allí en la tierra de Moab, por orden de Dios. Lo enterraron en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su lugar de entierro hasta el día de hoy. Deuteronomio 34, 5-6. Esta incertidumbre, sin embargo, no desanimó a los primeros cristianos, que determinaron que Moisés murió y fue enterrado en el monte Nebo, en lo que hoy es el centro de Jordania. Conocido localmente por su nombre árabe, Sillaga, el monte Nebo comenzó a atraer a los fieles cristianos a principios del siglo IV, cuando el cristianismo fue reconocido en el Imperio Romano como una religión legal. Su conexión con Moisés y la narrativa del Éxodo trajeron monjes cristianos, que querían vivir y orar cerca de donde Moisés fue enterrado, así como peregrinos, que deseaban conmemorar al profeta y contemplar las promesas de God a su pueblo. En su artículo Moisés y los monjes de Nebo, publicado en la edición de verano de 2022 de Revisión de Arqueología Bíblica,
Debra Forán describe la historia temprana de la peregrinación cristiana hacia y alrededor del Monte Nebo y describe algunos de los monumentos centrales de la región. Una red de comunidades monásticas se extendía desde Monte Nebo hacia el este hasta las franjas del desierto y hacia el sur hasta el Wadi Mujib, el río Arnón bíblico. Este desarrollo probablemente estuvo relacionado con el creciente movimiento monástico a través del sur de Levante durante el período bizantino, ejemplificado por los monasterios del desierto de Judea cerca de Jerusalén. Así que llegamos a la cima de esa montaña, donde ahora hay una iglesia de gran tamaño en la cima del Monte Nebo. Dentro de la iglesia, en el lugar donde está el púlpito, vi un lugar un poco elevado, que contenía casi tanto espacio como las tumbas suelen hacer. Les pregunté a esos hombres santos, es decir, monjes, ¿qué era esto? Y ellos respondieron, aquí estaba el santo Moisés puesto por los ángeles, porque, como está escrito, nadie conoce su lugar de entierro y porque es cierto que fue sepultado por los ángeles. Su tumba, de hecho, donde fue puesto, no se muestra hasta el día de hoy, pero como nos lo mostraron nuestros antepasados que habitaban aquí, también se la mostramos. Y nuestros antepasados dijeron que esta tradición les fue transmitida por sus propios antepasados. Siglo XII, 1-2. La pequeña iglesia que Egeria visitó fue reconstruida y ampliada en el siglo V para incluir varias capillas laterales y un baptisterio, todos los cuales estaban decorados con intrincados mosaicos o pavimentados con azulejos de mármol dispuestos en patrones geométricos. Esta basílica bizantina fue excavada recientemente y una nueva iglesia, denominada la Iglesia Memorial de Moisés, fue construida sobre ella para proteger los restos arqueológicos y proporcionar a los visitantes la experiencia visual de la iglesia del siglo VI. Durante las restauraciones en 2013, se descubrió una tumba vacía en el centro de la nave de la basílica. Forán escribe, ubicada en el punto más alto de la montaña, esta tumba inicialmente pudo haber sido parte de un santuario anterior dedicado a Moisés que luego se incorporó a la basílica y se selló debajo de su piso. La comunidad monástica del Monte Nebo posiblemente consideró esta tumba como un monumento funerario dedicado a Moisés, y podría haber sido la que Egeria y sus compañeros peregrinos vieron en el siglo IV. Varios otros sitios monásticos alrededor del supuesto sitio de entierro de Moisés en el Monte Nebo florecieron durante el período bizantino, IV-VII siglos. Entre ellos se encontraban Uyun Musa, los manantiales de Moisés, a primavera perenne en el valle al noreste del Monte Nebo que también ofrecía cuevas para ermitaños cristianos. También está Kirbat al-Mukayyat, que es una colina a unas 2 millas al sureste del Monte Nebo que tiene al menos 3 iglesias que datan de los siglos VI y VII. Este sitio es el foco de las exploraciones actuales dentro del proyecto arqueológico de la ciudad de Nebo, dirigida por Forán. Ron Wyatt era enfermero anestesista, descendiente de la tribu de Judá, cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para hablar de Moisés o de la vida de Moisés, vamos a hablar primero quién fue Ramsés II. En la historia conocen a Ramsés II, se nombra en la ciencia, en las historias y las obras que hizo Ramsés II. Ramsés II era hijo de Seti I, nieto de Ramsés I, de la 19ª dinastía, el cual la historia narra muchísimo las obras que hizo Ramsés II. Pero ¿por qué hablan mucho de Ramsés II y no hablan de Moisés? ¿Quién fue Moisés? La cronología menciona que existió una persona, un hombre, un revolucionario en el tiempo de Ramsés II. Estamos hablando de Akenatón. ¿Quién fue Akenatón? Eso es en otro video, en la segunda parte de este primer video, lo vamos a ver.
Pero en este video vamos a marcar un poquito de ambas historias para llegar al fin de este video, que es la tumba de Moisés. Estamos hablando por el momento de Ramsés II. Ramsés II, conocido como Osimandías en las fuentes griegas, fue el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto. Gobernó durante 66 años, desde 1279 a.C. hasta 1213 a.C. y es recordado como el faraón más celebrado y poderoso del Imperio Nuevo. Estamos hablando pues de 1550 a 1070 a.C., que a su vez es el periodo culminante del Antiguo Egipto. Sus sucesores y los egipcios posteriormente lo llamaron Gran Ancestro. Fue el último gran faraón, ya que sus sucesores más importantes, Meretán y Ramsés III, se vieron obligados a llevar una política defensiva para mantener la soberanía en Canaán. Menciona también parte de su vida de Ramsés II, es cuando Ramsés II tenía 13 años, Ramsés fue nombrado príncipe regente por su padre Seti I, y se cree que accedió al trono al final de su adolescencia, porque la primera parte de su extenso reinado estuvo enfocada en la construcción de ciudades, templos y monumentos. Fundó también la ciudad de Pi-Ramsés en el delta del Nilo como su nueva capital, y desde ahí lanzó sus campañas militares en Siria. Lideró otras expediciones militares en el levante mediterráneo, con las que reafirmó el poder egipcio sobre la región de Canaán y también hacia el sur contra Nubia. En ese tiempo Nubia con Egipto eran enemigos en ese tiempo, ¿no? Y eso también lo nombran en las historias, ¿no? Vivo de Nubia, ¿no? Contra los egipcios, pues eran verdaderamente grandes enemigos, ¿no? Era una lucha frontal entre ellos, ¿no? Las cuales se conmemoran en inscripciones en los templos de Beit el-Wali y Herf Hussein, ¿no? de los nubias, ¿no? El historiador egipcio Manetón del siglo III a.C. le atribuye un reinado de 66 años y 2 meses, en los que están de acuerdo la mayoría de egiptólogos. Eran egiptólogos modernos, y sus estimaciones sobre la edad a la que falleció varían, pero, o sea, las fechas eran un poco variantes, ¿no? Pero lo más probable es que viviera hasta los 90 o 91 años, ¿no? Ramsés II celebró 13 o 14 fiestas Hepsep, una cantidad sin precedentes e inigualadas por cualquier otro faraón. Fue enterrado en la tumba de KB7 del Valle de los Reyes, cerca de Tebas, ¿no? Pero su cuerpo fue después trasladado a un escondrijo de momias reales, en el que fue descubierto en 1881. Su momia se ha podido contemplar hasta las fechas recientes en el Museo Egipcio del Cairo, y a partir del 2022 en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia. Ramsés II hizo muchas maravillas, ¿no? Muchas construcciones, ¿no? Templos, grandes templos. Uno de los templos también muy importantes es Ramsón. Era un templo en el cual era muy relacionado a su sepultura, ¿no? Ramsón, ¿no? Pero Ramsés II era en ese tiempo tan mencionado, en el tiempo egipcio, tan mencionado en esa cronología de la dinastía, por el cual se piensa que en ese tiempo existía un revolucionario. ¿Quién era ese revolucionario? Era Akenatón. ¿Y por qué el nombre Akenatón? Era nada más y nada menos que
Moisés. Existía un revolucionario. ¿Quién era ese revolucionario? Era Akenatón. ¿Y por qué nombro bastante a Akenatón? Por mucho. En este primer capítulo que vamos a hablar de dónde fue enterrado Moisés o qué fue de la tumba de Moisés, estamos aquí mencionando mucho al descubridor arqueólogo de la tumba de Moisés, o que él piensa que es la tumba de Moisés. Estamos nada más y nada menos que hablando de Ron Wyatt, que no lo hizo solo, sino que lo hizo con George Gates. George Gates también era un arqueólogo que apoyaba mucho a Ron Wyatt, ¿no? En el tiempo en que Ron Wyatt, arqueología, descubría muchos de estos importantes, pero muy importantes descubrimientos, George Gates y Ron Wyatt eran los pioneros, se podría decir que eran los pioneros en encontrar, pero estos restos arqueológicos bíblicos que los arqueólogos no se atrevían a hacerlo, pues Ron Wyatt lo hacía, ¿no? Les daba el campo libre para que Ron Wyatt con George Gates descubran todos estos restos arqueológicos. Para algunos eran escépticos, pero para otros eran creyentes. También descubrió egiptólogos, ¿no? Ellos veían, ¿no? Las crónicas de los egiptólogos o los descubrimientos de los egiptólogos. Entre ellos estamos hablando de Henry Brewster, así se llama, Henry Brewster, que se dio este gran descubrimiento. Hizo este descubrimiento muy importante de relacionar, ¿no?, a Akenatón con Moisés, ¿ya? De este egiptólogo Henry Brewster es que él se aventuró a ver en dónde estaba la tumba de Moisés, qué fueron de los restos de Moisés. Estamos hablando de un pueblo que en ese tiempo, en el tiempo de Ramsés II, existían, todavía no era considerado como un pueblo judío, pero había muchos, hablamos de hebreos en ese tiempo, no solamente hebreos, sino también habían de otras tribus más, que Egipto, en ese tiempo Egipto era como Nueva York, y habían muchos hebreos que estaban, por ser de repente Egipto y la capital de la economía, muchos hebreos iban a Egipto para comprar comestibles, otros para hacer negocio, otros migrar, tener una vida o pasar una vida espléndida allá en Egipto. Muchos hebreos, como otras tribus, iban allá, ya sea para negocio, ya sea para vivir, ya sea para también comprar comestibles, ¿no?, para las tribus, ¿no?, para otras tribus, porque Egipto, como estoy mencionando, Egipto era un país muy grande, era un país muy poderoso en ese tiempo. Y es que vamos a ver qué tan importante era el papel de Moisés, de la vida de Moisés, justamente en Egipto. Monte Nebo, la tumba de Moisés. Y subió Moisés de la llanura de Moab a la montaña de Nebo, en la cumbre del Pisgah, situado frente a Jericó, y Yahvé le mostró toda la tierra prometida. Deuteronomio 34:1. Moisés ha cumplido ya la difícil misión de llevar a su pueblo a la tierra prometida después de una larga y dolorosa travesía, pero no le será dado pisarla con sus pies, solo podrá contemplarla desde lejos, desde la cima del monte Nebo. Con esta visión de Palestina murió Moisés y aquí fue enterrado según la tradición bíblica. La visita al monte Nebo es una agradable excursión desde Madaba, la ciudad de los mosaicos, que está a 15 minutos en coche.
Aquí se construyó la iglesia en conmemoración de Moisés, aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la localización exacta de la tumba. Una monja romana, Eteria, fue la primera en informar sobre su existencia en el año 393 después de Cristo. Después se convirtió en un gran monasterio bizantino. Hacia 1930 los franciscanos, custodios de Tierra Santa, compraron el lugar y se iniciaron las excavaciones y la restauración. El principal edificio abierto al público es la basílica construida en la segunda mitad del siglo VI. Y lo más notable es el gran mosaico del pavimento, de 9 por 3 metros, una obra de arte que se conserva en bastante buen estado y que representa escenas de caza, elaboración de vino y animales. Hay más mosaicos colgados de las paredes del nuevo edificio construido para proteger el santuario antiguo. Hay un nuevo y pequeño santuario que alberga a la comunidad franciscana y a un equipo de arqueólogos. En el complejo hay poco más que ver. El antiguo santuario, en ruinas, se conserva bastante mal, pero lo más impresionante es el espectáculo que se puede contemplar y disfrutar desde el mirador situado enfrente del monasterio, y desde donde, según la Biblia, Moisés contempló la tierra prometida. Bajo el cielo azul, sin nubes, se extiende ante los maravillados ojos del observador un panorama único. Como un lago de plata líquida brilla el mar Muerto, el lago Salado, y hacia el oeste la cadena de montañas calcáreas de color blanco parduzco de las tierras de Judá, donde sobresalen, y si el día es limpio se pueden ver bien, las cumbres de los montes de Jerusalén y Belén. Hacia el norte, en la lejanía la meseta de Samaria y Galilea, y las cumbres del Hermón, cubiertas de nieve según la época. A los pies del monte Nebo estrechas cañadas que se prolongan por la depresión del Jordán, y en su lado occidental una pequeña mancha verde, es el oasis de Jericó. Es el paisaje bíblico por excelencia, y con esta visión de Palestina acabó Moisés su vida. En las proximidades del mirador hay un memorial de bronce que representa la muerte y el sufrimiento de Jesús en la cruz. Una serpiente se enrosca a su alrededor y simboliza la serpiente levantada por Moisés en el desierto. Dijo Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para todo el que crea tenga por él vida eterna. Juan 3, 14-15. En el libro de Jas Hasman, en el libro se menciona muchísimo ya sobre unas frases de reflexiones ya sobre Akenatón con Moisés. Porque como sabrán, lo que mencioné es que Moisés y Akenatón ambos coincidían en que ambos eran revolucionarios. Moisés quería liberar del pueblo de Egipto a los hebreos, al pueblo judío, y Akenatón quería, se podría decir, revolucionarse. Quería que el pueblo o el país de Egipto las tribus que conformaban el país de Egipto querían independizarlo de los dioses politeístas, como le estoy mencionando, politeístas, que ellos querían adorar solamente a un solo Dios, nada más, solo a un solo Dios. Esto no le gustó al faraón Ramsés II y a otros gobernantes, por eso que a Akenatón lo borraron de varias historias, de los pergaminos, lo borraron de la historia también, ¿no? Y de muchos lados también lo borraron a Akenatón, pero parte de su historia y de algunos que han encontrado de repente pergaminos y estos pergaminos fue encontrado por el egiptólogo Henry Brewster en 1894. Como le estaba mencionando, en 1894 se encontró estos pergaminos, y en donde él mencionó que hay bastante similitud entre Moisés y Akenatón, porque Akenatón fue histórico, pero Moisés no fue histórico, porque no se encontraba en la ciencia, sino era un relato histórico, que es otra cosa, porque se narra en la Biblia se narra muchísimo de Moisés, pero no
en la ciencia histórica. Estamos entendiendo muchísimo. Por eso que Henry Brewster lo menciona y hace la comparación de Akenatón con Moisés. Que sí, pues él menciona que los dos fueron revolucionarios. Por tanto, que los dos tenían mucha similitud. Continuamos con el video. En el transcurso de 22 años, Ron Wyatt afirmó haber descubierto los 10 mandamientos originales, el Arca de la Alianza, e incluso una muestra de la sangre de Jesucristo. Para algunos, Ron Wyatt parecía un Indiana Jones de la vida real, y tal vez incluso arqueólogo de Gaudens. A pesar de no tener antecedentes formales de arqueología, Wyatt dedicó gran parte de su tiempo tratando de descubrir artefactos y puntos de referencia relacionados con la Biblia en el Medio Oriente. En total, afirmó haber hecho casi 100 descubrimientos bíblicos, incluidos los restos del Arca de Noé, la espada de Goliat, los 10 mandamientos originales, el Arca de la Alianza e incluso la sangre seca de Jesucristo. En total, Ron Wyatt pasó unos 22 años viajando a Medio Oriente como arqueólogo aficionado, explorando sitios bíblicos y afirmando que Wyatt encontró numerosos objetos y puntos de referencia del Antiguo y Nuevo Testamento. Según el mensajero cristiano, Wyatt dijo que encontró 92 artefactos y sitios, incluyendo los 10 mandamientos, los sitios de Sodoma y Gomorra, la tumba de Jesucristo, la espada de Goliat, la ubicación exacta del cruce del Mar Rojo, el Arca de la Alianza, y una muestra de sangre seca de cristal. Wyatt finalmente se convirtió en una sensación sensacionalista, apareciendo en publicaciones como La Investigador Nacional para promover sus supuestos hallazgos. Pero ninguno de sus supuestos descubrimientos fueron verificados por arqueólogos profesionales. Probablemente esperaba el rechazo de los científicos seculares, pero los arqueólogos cristianos eran igual de escépticos de sus afirmaciones. De hecho, algunas de las críticas más fuertes contra su trabajo vinieron de eruditos que pertenecieron a la denominación religiosa de Wyatt, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pueblo hebreo en ese tiempo en que gobernaba Ramsés II, el pueblo hebreo era considerado como el pueblo semita. Todavía, en ese tiempo, todavía ellos no se les consideraba como el pueblo judío. Todavía era un pueblo semita, una tribu semita, porque ellos todavía adoraban también a muchos dioses. Todavía en ese tiempo todavía no sabían quién era Dios y que Dios los iba a sacar de la esclavitud, los iba a sacar del pueblo egipcio para darle otro pueblo, ¿no?, allá en Canaán. La Biblia también habla muchísimo quién era este pueblo semita también, pero la historia lo considera como un pueblo semita, un pueblo politeísta que tenía muchos dioses. Por eso que había bastante similitud entre Moisés y Akenatón, ¿no? Akenatón era un revolucionario, Moisés también lo era, porque quería liberar, ¿no?, porque Dios lo mandó que libere al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, al pueblo semita, ¿no?, de la esclavitud de los egipcios. Ellos eran muy esclavizados por los egipcios. Akenatón también quería, ¿no?, que este pueblo entre egipcios, entre semitas, querían librarlos, ¿no?, de los dioses politeístas, de los dioses de los egipcios. Por eso que Akenatón era un hombre revolucionario, y que estamos hablando de la alta alcurnia, estamos hablando de arriba, no de abajo, sino de arriba, de la alta alcurnia, de los gobernantes de clase. Ahí es donde también hay mucha gran similitud, porque Moisés también era de alta alcurnia, Akenatón también era de alta alcurnia. Por eso que muy aparte también hay bastante similitud, y mencionan que en la alta alcurnia, entre los gobernantes de los faraones, ahí fue la revolución, tanto de Moisés como Akenatón. Miren qué gran similitud. Finalizando esta primera parte, porque en otro video vamos a continuar la segunda parte para hablar mucho más de la vida de Moisés y
hablar bastante de Akenatón. Akenatón y Moisés, ¿serán la misma persona? ¿Ustedes qué dicen? Espero que les haya gustado esta primera parte y no olviden de suscribirse a Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal. Muchas gracias.